Saludos cordiales para cada uno de ustedes. Espero que estén todos bien. Vamos a seguir con el desarrollo de nuestro contenido programático con la segunda unidad sobre instrumentos de evaluación. Nos abocaremos a estudiar en esta oportunidad las pruebas subjetivas. Este tipo de prueba tiene varias denominaciones. Pruebas subjetivas, de ensayo, de composición, de discusión o de desarrollo. Son aquellas en que se le pide al alumno desarrollar extensamente un tema en forma oral o en forma escrita. Los ejemplos de ítems de prueba subjetiva son las siguientes. Establece diferencias entre, explica las siguientes expresiones, justifica, elabora un resumen acerca de, contesta las siguientes preguntas, describe. También son de prueba subjetiva, escribe acerca de, formula crítica sobre, justifica, elabora un ensayo, compone una poesía, sintetiza, compara, ejemplifica, explica, también responde, pero en esta oportunidad es responder en forma completa, ya no con una sola palabra como es en respuesta breve de prueba objetiva. En este caso la respuesta es completa, extensa. Presenta varias ventajas. Es insustituible para medir ciertos aspectos del aprendizaje que no son posibles de medir de otra manera, como la creatividad, el juicio crítico. Da al alumno la libertad para responder, le da una oportunidad de mostrar lo que sabe. Permite medir eficazmente la creatividad, habilidad organizativa, capacidad para sintetizar y evaluar. Todo esto no se puede medir con la prueba objetiva. También mide el nivel de interpretación, organización de información. Su elaboración es relativamente fácil. Es superior a la prueba objetiva cuando trata de medir la habilidad del alumno para aplicar principios a la solución de nuevas situaciones, es decir, tiene que demostrar creatividad. Permite economizar tiempo, material y trabajo en su elaboración. Aunque no hay que improvisar en este aspecto. Las pruebas subjetivas también presentan varias desventajas. Escasa validez en cuanto que existe la posibilidad de improvisarse en su elaboración. Es decir, un docente que se olvidó de su fecha de examen o por alguna situación entra a clases y les dice a los alumnos saquen sus hojas, les voy a dictar la prueba, o les dice copien del pizarrón el examen. Por un lado eso, y por otro lado, el alumno que no tiene habilidad natural o adquirida para expresarse por escrito se encuentra en notoria desventaja con respecto a los que sí tienen. Escasa consistencia. Aún teniendo dominio del tema, los alumnos tienen respuestas diferentes, tanto de extensión como en redacción y en contenido. La escasa objetividad. Las respuestas pueden merecer diferentes calificaciones cuando son analizadas por distintos docentes en la misma ocasión o ya sea también por el mismo docente en ocasiones diferentes. Escasa practicidad en el sentido de que necesitan gran cantidad de tiempo y de trabajo para corregirla, para calificarla en forma confiable. Para ello se debe establecer criterios previos. Nos adentraremos ahora a estudiar la clasificación de pruebas subjetivas.
La primera clasificación de la prueba subjetiva es la de respuestas extensivas, donde el alumno tiene total libertad para formular la respuesta, debiendo atender algunos criterios consensuados con el profesor. Con esta libertad, el alumno puede demostrar capacidad para seleccionar, organizar, integrar y evaluar ideas. Aquí contamos con algunos ejemplos de pruebas subjetivas de respuestas extensivas. Ejercicios que expresan en el número 1, describe, en el número 2, escribe acerca de, 3, formula críticas, 4, esquematiza, 5, compone una poesía, 6, establece diferencias entre, 7, sintetiza las funciones del aparato digestivo y 8, compara. Da los temas en forma bastante general y no limita mucho el contenido. Por ello, la respuesta es extensiva. Aquí tenemos más ejemplos de ejercicios de respuestas extensivas. El primer punto tiene que ver con causa-efecto. Por ejemplo, escribe acerca de las consecuencias de la victoria de Boquerón en la Guerra del Chaco. Puede ser de explicación. Explica el proceso de desarrollo embrionario en los animales. Puede ser de resumen. Resume los principales acontecimientos ocurridos el 15 de mayo de 1811. Puede ser de ejemplificación. Ejemplifica los principales principios de la evaluación educativa. O de resolución de problemas que se vinculan con el razonamiento y la comunicación. Realmente da bastante libertad a los alumnos para explayarse y el problema es luego con la corrección. Si no se tienen criterios bien definidos para hacerlo. La otra clase de pruebas subjetivas son de respuestas restringidas, es decir, limitadas. Estas preguntas limitan tanto el contenido como la forma de la respuesta del alumno. Ponen límite a la extensión. Por ejemplo, le dice en tantos renglones o en una página para que desarrolle un tema. Y también le limita el contenido. No le da un tema general, sino que le da subtemas que desarrollar. Y de esta manera favorece la facilidad y objetividad en la corrección. Reduce las posibilidades de libre expresión del alumno. Aquí tenemos dos ejemplos de ejercicios de prueba subjetiva, de respuestas restringidas. El enunciado dice, escribe acerca de. Allí proporciona un tema general, el teatro como medio de comunicación. Pero, ojo, allí está limitando a continuación, teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Y allí lo que está dando son subtemas para desarrollar. Elementos del que se vale, quiénes comunican, a quiénes se dirige, qué comunica y apreciación personal, que es el juicio. En este caso, este ejercicio podría ser 5 puntos, ya que son 5 subtemas que se va a evaluar y cada respuesta correcta en este caso sería un punto. Luego tenemos el siguiente ejercicio que dice, escribe acerca de los cuidados que requiere el recién nacido. Ese es el tema general y luego limita con relación a y le da 6 subtemas. Quiere decir que este ejercicio va a ser de 6 puntos. Si es que el alumno desarrolla bien cada subtema, estará logrando un punto en cada subtema. Esto facilita mucho la corrección. Es decir, que este tipo de ejercicio
se puede puntuar a través de los subtemas, como también podemos elaborar indicadores para poder evaluarlos mejor. Las pruebas subjetivas pueden ser de libro cerrado, es decir, lo tradicional. Pero también actualmente contamos con una modalidad de prueba subjetiva que puede ser de libro abierto. De hecho, que la prueba objetiva jamás puede ser de libro abierto. Sin embargo, la prueba subjetiva sí. Y vamos a ver cuáles son las normas técnicas para elaborar una prueba de libro abierto. Veamos primero en qué consiste este tipo de prueba. Es un tipo especial de prueba subjetiva, durante la cual se permite al estudiante consultar materiales escritos con el fin de responder una pregunta o analizar un tema. Se permite al estudiante consultar libros, textos, notas, apuntes, cuadernos, cualquier material escrito. El requisito es acordar con el estudiante o con el grupo de estudiantes qué materiales deberán tener para el día de la prueba. Por lo tanto, es imprescindible que los alumnos sepan de que la prueba será de libro abierto para que puedan tener sus materiales. Las capacidades que evalúa el examen de libro abierto. Habilidades para manejar fuentes de información. Desarrollo del pensamiento crítico, imaginación, creatividad, que son niveles bastante elevados de desarrollo de capacidades. Permite juzgar méritos importantes a la luz de evidencias para discernir flaquezas y excelencias. Es importante recalcar que la prueba de libro abierto combina la teoría con la práctica. Bueno, existen dos requisitos fundamentales para poder aplicar este tipo de prueba. En primer lugar, que nuestros alumnos tienen que haber tenido una experiencia previa, es decir, practicar con ellos en clase, para después utilizarlo en otro momento en la prueba parcial o final. Y las cuestiones que se les proponga no serán mera repetición, no pueden ser aspectos conceptuales, sino que tienen que ser de un nivel de aplicación, un nivel de juicio crítico, de creatividad, es decir, no debe permitir la mera transcripción. Si es que el examen se elaboró o se elabora de tal manera que permite la mera transcripción, se desvirtúa totalmente la finalidad del examen de libro abierto y puede ser totalmente anulado el examen. En el presente ejemplo, el enunciado expresa: lee el recorte periodístico acerca del hacinamiento de menores en la cárcel. Es decir, el profesor presenta en la prueba un recorte periodístico que el alumno en primer lugar debe comprender para poder analizarlo. Analiza contra qué derecho se atenta. Aunque tenga la Constitución Nacional a mano, debe demostrar la capacidad de buscar, de manejar ese material, ese instrumento, y tiene que analizar contra qué derecho se atenta. Emite una opinión personal sobre el tema leído. Solamente puede emitir una opinión personal quien comprende, maneja completamente el tema. Allí se evalúa juicio crítico y luego llegamos al nivel más elevado de capacidad. Elabora posibles alternativas de solución.
El alumno tiene que crear las posibles soluciones. Esta es la forma correcta de elaborar una prueba de libro abierto. Evalúa niveles superiores. Podemos concluir entonces que la prueba de libro abierto supera visiblemente a las pruebas tradicionales, y ni qué decir a las pruebas objetivas, ya que no se refiere a la memoria mecánica, sino revelan cómo el alumno selecciona fuentes de información e investiga en ellas. Además, reflexiona sobre lo leído, demuestra cómo generaliza el alumno los principios hallados y los aplica en la búsqueda de una solución adecuada. Lo conduce, por lo tanto, a un juicio crítico y a veces hasta creador. Por lo tanto, es muy importante saber hacer bien este tipo de prueba. Y para evaluar cada ejercicio hay que elaborar indicadores de evaluación. Bueno, la prueba subjetiva puede ser entonces escrita o puede ser también oral. Las preguntas pueden ser de respuestas extensivas o de respuestas restringidas. Las de respuestas restringidas son las recomendadas actualmente, por lo tanto hay que saber restringir con subtemas e indicadores. La prueba del libro abierto es un tipo de prueba especial, es una prueba subjetiva también que evalúa capacidades de nivel superior. Para evaluar este tipo de prueba también hay que elaborar indicadores de evaluación. En la plataforma encontrarán el material de lectura y la tarea correspondiente a este tema. Desde luego, la tarea consiste en la elaboración de una prueba subjetiva. En la Facultad de Filosofía estamos de aniversario, cumplimos 35 años de vida institucional, por lo tanto todos estamos de parabienes. Felicidades para todos, manos a la obra y a seguir adelante.